Buenos días, señores. Literalmente buenos días. Son las 8:26 de la mañana del día lunes 6 de diciembre de 2021 en la ciudad de Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, España. Buenos días, Europa. Buenas noches todavía, o buenas madrugadas, Venezuela, América Latina, América toda, hola mundo entero, Australia, Nueva Zelanda, etc. Bueno, en este video vamos a dar la segunda parte de Aristóteles. No de Aristóteles para principiantes, que esa segunda parte creo que ya está, sino la segunda parte del Aristóteles ya para universitarios y por supuesto cultura general para quien quiera escucharlos. Bueno, en el video anterior, que creo que se llama Aristóteles, primera parte, habíamos hablado de los elementos de la teoría del conocimiento, habíamos hablado de la abstracción, de la captación de las esencias universales, necesarias y eternas, del conocimiento para Aristóteles, que para Aristóteles, parte de la experiencia sensible. El conocimiento, una parte de él, para Aristóteles, parte de la experiencia sensible, a diferencia de Platón. Es decir, parte de la experiencia sensible de individuos particulares, contingentes y variables. ¿Cómo es posible obtener conocimiento de estos individuos particulares? Es decir, de un individuo cualquiera que no representa, o sea, que no tiene dentro de sí a todos los individuos. O sea, ¿cómo se obtiene conocimiento partiendo de la experiencia sensible de un individuo particular? Habíamos dicho que ese proceso de cómo obtener conocimiento del mundo sensible a través de los individuos particulares, Aristóteles lo había llamado abstracción. En la abstracción, el entendimiento, es decir, el logos, la inteligencia, el entendimiento, separa en el individuo concreto sus rasgos accidentales de sus rasgos esenciales. Sus rasgos esenciales son la forma universal. Todo individuo tiene, no solamente los individuos, también las plantas y bueno, vamos a dar el ejemplo con una persona. Todo individuo, toda persona, en este ejemplo, tiene rasgos accidentales y rasgos esenciales. Rasgos accidentales, pues uno tiene vamos a suponer, individuo A. ¿Cuáles son los rasgos accidentales? Pelo rubio, pelo amarillo. Tiene 2 ojos verdes. Mide 1,40. Es delgado, etc. Todos esos rasgos son accidentales. Ninguno de esos rasgos define al ser humano. Después nos encontramos con el individuo B, que es altísimo. Es negro, tanto la piel como el cabello. Ojos negros, pesa 1,80. Un individuo B. ¿Cuáles son sus rasgos accidentales? Pues
el color del pelo negro, la piel negra, los ojos negros, la altura, etc. Entonces, A y B, pero A y B los dos son individuos, los dos son seres humanos. Eso que tienen en común es lo que se llama rasgos esenciales. Lo que tienen en común son los rasgos esenciales. Y no voy a nombrar órganos del cuerpo humano, como por ejemplo el riñón, porque qué sé yo, o los pulmones, porque qué sé yo, puede haber nacido alguno sin pulmones, pero está vivo, con más dificultad que los otros, pero no deja de ser un ser humano porque haya habido una mutación que le quitó un pulmón. O perdón, que le hizo nacer con un pulmón menos. Esto por poner un caso extremo, ¿no? O por nacer con un dedo menos. Entonces, lo que tienen en común A y B con otros individuos particulares, C, D, E, F, etc., son los rasgos esenciales. Los demás son rasgos accidentales. El color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel son rasgos accidentales. La altura, el peso, etc., ¿no? Y podríamos seguir. Bueno, entonces, para Platón, el entendimiento separa en el individuo concreto sus rasgos accidentales de los esenciales. Los esenciales son la forma universal del individuo, es decir, que el entendimiento actúa de igual forma en el individuo A, que es rubio y bajito, que en el B, que es alto y negro. Estamos hablando no de las opiniones, del entendimiento. El entendimiento puro tiene la misma forma en cualquier ser humano, lo haya desarrollado o no. Bueno, entonces, el proceso que permite que de individuos como A o B, que son particulares, se obtengan a través de la experiencia sensible conocimientos humanos, ese proceso se llama abstracción. Esto lo hablamos en el primer video de Aristóteles, el que dice primera parte. Los primeros principios también son esenciales. ¿Qué son los axiomas? Todo esto es un repaso rápido de la primera parte. Los axiomas son los principios fundamentales de cada saber y son indemostrables, no necesitan demostración. Se demuestran por sí solos. La demostración ocurre sin que hagamos ningún esfuerzo, lo sabemos y ya. Esto respecto a los axiomas. ¿Y qué son los primeros principios o leyes ontológicas? Son aquellos que gobiernan toda clase de conocimiento y la propia realidad. También en ese primer video sobre Aristóteles hablamos del principio de no contradicción. Si quieren, si no lo recuerdan, pues vean de nuevo el primer video. Vamos a hablar ahora, esto sí es nuevo, de la física de Aristóteles. La física de Aristóteles es una filosofía segunda para Aristóteles. Ya dijimos que la filosofía primera de Aristóteles es la metafísica. Entonces, la física es una ciencia particular que estudia el movimiento propio de los seres naturales. Aquí hay que acotar que para Aristóteles movimiento y cambio significan lo mismo en el contexto de la física y de este video, y dentro de este video en el contexto de la física. Movimiento y cambio significan lo mismo. Por lo tanto, la física, repito, es una ciencia particular que estudia el cambio propio de los seres naturales o el movimiento propio de los seres naturales. Los seres naturales se caracterizan porque tienen el principio de su cambio en sí mismos.
¿Qué es el movimiento? O sea, el cambio. Es el paso de la potencia al acto. Hablamos de potencia y acto en el primer video. No lo recuerdo, así que lo voy a volver a explicar. Por ejemplo, cuando un niño tiene 3 años, está perfectamente sano y tal, es un jugador de baloncesto en potencia, pero no en acto. Todavía nunca ha jugado baloncesto, nunca ha cogido una pelota de baloncesto, nunca ha visto una cesta de esas donde se meten las pelotas de baloncesto. Pero sin duda alguna es un jugador de baloncesto en acto, para convertir, en potencia, perdón, en potencia. Para convertir a ese niño en un jugador de baloncesto en acto, pues tiene que empezar a hacer deporte, tiene que empezar a ejercitarse y a jugar baloncesto. Y tienen que pasar muchos años ejercitándose y jugando baloncesto y participando primero en encuentros amistosos, juveniles, etc. Y bueno, si le va bien, se convierte en un jugador de baloncesto profesional o en jugador de básquetbol profesional, ¿no? Y entonces ya no sería un jugador de baloncesto en potencia, sino en acto. Es decir, habría actualizado esa potencia. Ahora, si de niño tiene las capacidades, porque lo dicen los especialistas en captar talentos, si de niño tiene las capacidades para ser un jugador de baloncesto bueno, pero no hace ejercicio, no juega nunca básquetbol o baloncesto, no le interesa o no lo dejan, pues ya cuando tenga 20 años, a esa edad ya es imposible que lo logre porque empieza mucho antes. Pero vamos a poner una edad más alta, a los 40. Ya a los 40, si nunca ha jugado baloncesto, nunca será un jugador profesional de baloncesto. Entonces, todos somos muchas cosas en potencia cuando nacemos, pero muy pocas de esas cosas las actualizamos. Todas las mujeres, no hablo aquí de las que no son fértiles, todas las mujeres normales, somos madres en potencia, pero no todas tenemos hijos. Entonces yo me quedé en madre en potencia, no soy madre en acto, no tuve hijos, no actualicé esa potencia. Entonces potencia es algo que podemos llegar a ser y acto es cuando lo somos plenamente. No siempre se llega al acto. Hay cosas que, bueno, todos, a no ser que tengamos una muerte temprana, muy temprana, bueno, todos los niños son adultos en potencia y llegan a ser adultos y son adultos en acto, a no ser que mueran siendo niños. Bueno, esto era potencia y acto. ¿Qué es el movimiento? Dice Aristóteles. O el cambio es el paso de la potencia al acto. Cuando uno nace, uno ya no es un ser humano en potencia. Uno ya nació, respira, le cortaron el cordón umbilical, uno es un ser humano en acto, aunque sea un bebé. Cuando uno muere, ya uno no está muerto en potencia, aunque esa potencia la llevamos siempre con nosotros desde que nacemos. Solamente estamos muertos, es decir, solamente la potencia de morirnos, solamente es acto cuando nos morimos, cuando estamos muertos.
Sí, lo podemos ver de esta forma también. Ser en potencia es estar privado de algo. Por ejemplo, el jugador de baloncesto. Él tiene, digamos, 6 años, pero no es jugador de baloncesto. Por lo tanto, está privado de algo. Tiene 6 años, no es químico. Por lo tanto, está privado de algo. Tiene 6 años, no es médico. Por lo tanto, está privado de algo. Tiene, y es una niña, 10 años o menos, 6 años, no es madre. Por lo tanto, está privada de algo. Se puede estar privado de algo para siempre o no ser algo todavía. Se puede llegar a ser, la potencia indica que se puede llegar a ser, mas no siempre se es. Por ejemplo, en potencia tenemos la mentira, es decir, somos capaces de mentir. Y cuando mentimos, hacemos de esa potencia un acto. Ahora, seguimos teniendo la potencia de mentir y cada vez que digamos una mentira, pues estaremos cometiendo el acto de mentir. Habremos actualizado la capacidad de mentir. Repasemos qué es el cambio, el movimiento, pues el paso de la potencia al acto en Aristóteles. Hay 2 tipos de cambio para Aristóteles, el sustancial y el accidental. En el sustancial cambia la sustancia y en el accidental cambian las demás categorías. Otra acotación. El acto es más importante que la potencia. No es que Aristóteles lo diga así explícitamente, pero es más importante que la potencia porque el movimiento, siempre habrá un movimiento, que para Aristóteles y para los griegos movimiento y cambio más o menos significan lo mismo. Siempre la potencia va a tratar de convertirse en acto. O sea, siempre la potencia va a tratar de actualizarse, es decir, convertirse en acto. La vida siempre va a tratar de morir. En este caso, si hablamos de los seres naturales y si hablamos específicamente de los hombres y los animales, pues esa potencia se va a actualizar, tarde o temprano. ¿Y qué es el acto, al fin y al cabo? Por ejemplo, la muerte, pues el fin del movimiento, el fin del cambio. Dijimos que hay 2 tipos de cambio, el sustancial y el accidental. En el sustancial cambia la sustancia, en el accidental cambian las demás categorías. También hay causas del movimiento o del cambio. Y hay 4 causas para Aristóteles. La causa material, la causa formal o agente del cambio, la causa eficiente y la causa final, que es la más importante para Aristóteles. Vamos a poner un ejemplo que pone Aristóteles, ¿no? Hay un trozo de bronce. Viene un escultor y esculpe ese trozo de bronce hasta convertirlo en una estatua de la diosa Atenea. Porque se le pide esa estatua para poder venerar frente a esa estatua a la diosa. Entonces, ¿cuál es la causa material de este cambio? Porque hay un cambio, ¿no? Un trozo de bronce que se convierte en la figura de una diosa. ¿Cuál es la causa material para Aristóteles? Pues el trozo de bronce.
Esa es la causa por la que tenemos la estatua, es la causa material. ¿Cuál es la causa formal o agente de cambio? La forma de la diosa Ateneo. Ese es el agente de cambio. O sea, cambiamos porque se cambia porque se quiere conseguir la estatua de esa diosa. No porque se quiere conseguir un perro, una estatua de un perro, que también podría ser, no. Okay. ¿Cuál es la causa eficiente? El escultor, el que hace posible el cambio. ¿Y cuál es la causa final? El culto. Porque la estatua está hecha para hacerle culto a la diosa. Repito, causa material, causa formal o agente del cambio, causa eficiente y causa final. Repito que la causa final es la más importante para Aristóteles. Y este movimiento, desde el trozo de bronce hasta la diosa, o mejor dicho, hasta la gente que está haciéndole culto a la diosa frente a su estatua, este movimiento, desde el trozo de bronce hasta el culto que se le está haciendo a la diosa frente a su estatua, ha sido un movimiento orientado a un fin. ¿Cuál era el fin? Hacer el culto a la diosa. Aristóteles tiene una concepción teleológica de la naturaleza. Todos los movimientos o cambios están orientados a un fin. Esto es muy importante, sumamente importante. Y no será el único que piense así. Por ejemplo, mucho después, en la Edad Moderna y a finales de la Edad Moderna, Hegel le encontrará a la historia una concepción teleológica, un fin. Pero bueno, Aristóteles tiene, y es muy importante, una concepción teleológica. Eso quiere decir una concepción que tiene como meta un fin, una finalidad. Una concepción teleológica de la naturaleza, un movimiento orientado a un fin. Y el acto total es el fin de ese movimiento. ¿Cuál es la causa primera de todos los movimientos, de todos los cambios? Aristóteles la llama el motor inmóvil. Esto ya sería para videos más elaborados, porque realmente no se sabe muy bien qué cosa es ese motor inmóvil. ¿Dios? Por supuesto no estoy hablando del Dios cristiano. Aristóteles es un filósofo anterior a Cristo, ¿no? Pero ese motor inmóvil, que es algún tipo de divinidad, dejémoslo ahí, ¿no? Porque claro, tiene que haber un primer motor, una causa primera de todos los movimientos, de todos los cambios. Lo que da el primer empujoncito. Bueno, esta concepción teleológica que tiene Aristóteles de la naturaleza hace que el fin esté subordinado, hace que el fin subordine a todos los demás elementos. Todos los demás elementos están subordinados al fin. En el caso de la escultura de la diosa, el culto todo está subordinado al culto. La estatua, el escultor, el pedazo de bronce, todo está subordinado al culto. Los cambios o movimientos siempre corresponden o responden a un fin que ya está plenamente determinado. Cuando tomamos el trozo de bronce, ya sabíamos que era para hacer una estatua con el fin de hacer un culto. Los actos ya actuando, ya definidos, son las esencias de las cosas que ya están plenamente definidas.
Y no se atormenten porque nadie dijo que Aristóteles era fácil, aunque esta parte no es lo más horrible, ¿no? Aristóteles, continuando con los fines y el movimiento y los cambios y las causas, se pregunta, ¿existe un fin último? Así como se preguntó si hay un motor inicial que ponga en movimiento todo lo demás, que lo llamó motor inmóvil, se pregunta, ¿existe un fin último? Es decir, un fin que sea puro acto, sin nada de potencia, o sea, que ya no quede nada de potencia, que quede acto puro. ¿Existe un fin último? Pregunta difícil. Volvamos atrás a Aristóteles, parte 1. Para Aristóteles, los seres naturales se componen de materia y forma, y esta materia y esta forma son inseparables. La causa final, ya lo dijimos, es la más importante de todas para Aristóteles. La causa final última es puro acto y mueve a todas las demás cosas como causa final y él mismo no es movido por nada. Repito, la causa final última es puro acto, ya no hay potencia de ningún tipo. Y mueve a todas las demás cosas como causa final y él mismo no es movido por nada. O sea, ese fin último, que es acto puro, no es movido por nada. Se queda ahí. Y todo esto se debe al motor inmóvil, que ya mencionamos, que es el principio de todos los movimientos y que Aristóteles le da un carácter divino. Divino en filosofía desde el comienzo ha sido todo aquello que no es humano. No tiene nada que ver, bueno, la palabra Dios viene de divino, pero no tiene nada que ver con religiones, ni con dioses, ni Jehová, ni Jesucristo, nada de eso. Aquello que es divino es aquello que no es humano. Y que por tanto no podemos acceder a su conocimiento porque nosotros somos humanos y solamente podemos acceder al conocimiento humano. Aristóteles, para poder cerrar esta teoría del cambio o de la transformación o del movimiento, tiene que crear la figura del motor inmóvil porque algo tiene que empujar el movimiento por primera vez, ¿no? Y también algo tiene que decir cuál es el fin último y que se acaben los movimientos. Y eso lo llama motor inmóvil y le da un carácter divino. Divino divino como oposición a humano. Este motor inmóvil es pura forma y es inmaterial. Repito porque esto es importante. La causa final última es puro acto, ya no queda nada que sea potencia. Y el motor inmóvil, de carácter divino, mueve a todas las demás cosas como causa final y él mismo no es movido por nada. O sea, la causa final ahí se queda, no se sigue moviendo. ¿Qué es el cambio? Recalquemos, el movimiento, el cambio de la potencia al acto. Esto es muy importante. El cambio en Aristóteles es... el movimiento en Aristóteles el cambio es el paso de la potencia al acto. Esto de la potencia y el acto es un salto cualitativo en la filosofía, pues afecta a todos los seres. Es un salto muy importante que da Aristóteles con respecto a Platón y todos los anteriores. Bueno, vamos a hablar un poco, estábamos hablando hasta este momento de la física de Aristóteles. Vamos a hablar de la metafísica, o lo que él llama filosofía primera, que creo que ya la mencioné en el primer video sobre Aristóteles. ¿Qué es la filosofía primera? Aquello que es propio de todas aquellas
y cada una de las realidades. Aquello que es propio de todas aquellas y cada una de las realidades. Esa es la filosofía primera. Para decirlo en forma coloquial, es aquello que todo tiene en común, que todo tiene en común. ¿De qué se ocupa la metafísica? Se ocupa del ser en tanto que ser, de lo que es en tanto que es. Se ocupa también de los primeros principios y causas de la realidad, la metafísica. Filosofía primera. ¿Cuál es la pregunta de la filosofía primera? ¿Qué significa ser? Y esta pregunta se ha hecho ya por parte de Parménides. El presocrático Parménides, considerado el padre de la ontología. La ontología es la ciencia del ser. Entonces, la filosofía primera se pregunta qué significa ser. Luego, la filosofía primera o la metafísica dijimos que también se ocupa de los primeros principios y causas de la realidad. Los milesios de la ciudad de Mileto, que los tengo aquí en el canal, los filósofos de Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Pues los milesios ya se hacían esa pregunta porque se preguntaban, ¿quién manda en la fisis? Acuérdense que algunos decían que era el fuego, otros decían que era el agua. Bueno, esto tiene que ver con la metafísica de Aristóteles, que se ocupa también de los primeros principios y causas de la realidad. Los milesios apuntaron hacia unos primeros principios, el arjé, y no solo los milesios, sino otros presocráticos también. La pregunta de los milesios era, por decirlo así, ¿quién manda en la fisis? Es decir, en la física. Y para Platón también quiso hallar los primeros principios y para él los primeros principios son las ideas. Bueno, sigamos con la metafísica. Bueno, no nos hemos ido de la metafísica. El ser se dice en múltiples sentidos. Ser se dice en múltiples sentidos. Ser es el verbo más importante en la filosofía y fuera de la filosofía. Es que la filosofía lo es todo, además. Ser se dice en múltiples sentidos. Por ejemplo, la sustancia y las demás categorías. La potencia y el acto. Lo verdadero y lo falso. Lo accidental. De lo accidental, por cierto, no podemos obtener ningún conocimiento científico. Para Aristóteles. Para Aristóteles, porque estoy pensando, por ejemplo, en el color del cabello, ¿no? Vamos a suponer rubio, es decir, amarillo o negro. Eso para Aristóteles es una característica secundaria, es lo accidental, ¿no? Según él, de allí no se puede obtener ningún conocimiento científico. Pero bueno, Aristóteles estaba por allá en el siglo III a.C., ¿no? Han pasado 24 siglos y en el último siglo más o menos, o un poco antes, gracias al ADN, sí que podemos obtener información, es decir, conocimiento usando el color del cabello. Si alguien tiene el cabello amarillo o lo tiene negro, podemos obtener conocimiento acerca de sus antepasados, ¿no? El ADN y tal, pero bueno, estamos aquí 23 siglos antes de todo eso. O 24. Sí, 24 más o menos. Bueno, ser se dice en múltiples sentidos, repito, la sustancia y las demás categorías, la potencia y el acto, lo verdadero y lo falso, lo accidental, que fue por lo que hice el inciso
para Aristóteles no hay conocimiento científico que provenga de lo occidental, pero bueno, Aristóteles estaba en el siglo III y todavía no se sabía. Ahora, sentidos diferentes entre sí. O sea, el ser se dice en múltiples sentidos diferentes entre sí. Repito, a pesar de parecer cansona, la sustancia y las demás categorías en un sentido, en el que se dice el ser, la potencia y el acto, lo verdadero y lo falso, lo accidental. Sentidos diferentes entre sí, pero todos ellos se refieren a una sustancia, que es el sentido primero y principal del ser. Lo más importante del ser es la sustancia. De los 4 sentidos que señalé, la número 1 y solo la sustancia, sin las demás categorías. Eso es lo más importante del ser para Aristóteles. El ser para Aristóteles es la ciencia más importante, porque no está subordinado a nada más. Es un fin por sí mismo. Somos en tanto que somos, y punto. Somos y punto. Ser significa en muchos sentidos, ya lo dijimos, pero lo más importante del ser es la sustancia. Hay que tener en cuenta que la metafísica de Aristóteles es un libro realmente bastante difícil de leer y de comprender. Aristóteles nuevamente habla de la sustancia que tiene materia y forma, ¿no? Y la forma es más importante para Aristóteles que la materia. En el caso de la diosa que esculpimos, pues la forma es más importante que la materia. O sea, la materia sería el bronce y la forma sería nosotros rindiéndole culto a esa estatua. Materia y forma. Desde el punto de vista lógico, la forma es una definición esencial y admite predicados universales. Por ejemplo, y repito, desde el punto de vista lógico, la forma tiene una definición esencial y admite predicados universales. Por ejemplo, una definición esencial, animal. Le podemos colocar un predicado, animal racional. Ese sería el predicado. Animal racional tendría la definición esencial, que es la palabra animal, y el predicado, que es la palabra racional. Y desde un punto de vista físico, la forma, equivalente a la especie, está en acto. La forma es en acto. Por eso es más importante que la potencia, porque la forma es en acto. Entonces, una especie de resumen de la metafísica que es imposible de resumir, ¿no? ¿Cuál es el sentido primero del ser? Se pregunta Aristóteles y de allí pasa a la sustancia, que es lo más importante para Aristóteles. ¿Cuál es el sentido primero de la sustancia? Se pregunta Aristóteles y de ahí pasa a la forma en acto. Eso es lo más importante. Y esa forma en acto puede realizar las actividades propias de la especie correspondiente. Hablamos de un animal racional, dijimos que la definición esencial era animal, que el predicado universal era racional y que por lo tanto era una forma en acto.
Las formas en acto pueden realizar las actividades propias de la especie correspondiente, pues un animal racional puede hacer lo que se supone que debe hacer, pensar y tener cierta inteligencia, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido las formas en acto son suprasensibles, universales y eternas? Esta es tremenda pregunta. ¿En qué sentido las formas en acto son suprasensibles, universales y eternas? Vámonos al gato. El gato muere, pero se reproduce. Los gatos mueren, pero se reproducen. En ese sentido, son eternos. Un poco chungo, porque puede haber una camada de gatos que no se reproduzcan y se acaban los gatos, pero ustedes me entienden. Porque estamos preguntándonos en qué sentido las formas en acto son suprasensibles, universales y eternas. Eternas, pues se reproduce el gato. Morirá un gato, pero vienen más y más y más y siempre hay gatos, ¿no? ¿En qué sentido entonces en acto las formas son eternas? Por la reproducción, podemos decir. ¿En qué sentido son universales? Aquí Aristóteles se agarra o se coge de las ideas de Platón y dice lo solamente inteligible. O sea, solamente lo inteligible es universal, lo captado por la inteligencia, por la razón. Pero el universal de gato, el gato eterno, es captado por la razón. Yo tengo aquí mi idea de gato, aunque no esté viendo ningún gato, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de en qué sentido las formas en acto son universales, Aristóteles hace, digamos, uso de las ideas de Platón, por decirlo de una manera bastante burda, ¿no? ¿Quién tiene primacía ontológica, el individuo o la especie? ¿Qué es la especie? Volvamos al gato. La especie es la idea de gato que está en todos los gatos. Por lo tanto, lo que está en todos los gatos tiene que ser lo más importante. Por lo tanto, la especie es más importante que el individuo. Pero estamos hablando de metafísica, no de política moderna, de metafísica. Vamos a hablar ahora un poco de la doctrina del alma, o sobre el alma de Aristóteles. Para Aristóteles el alma es el principio de vida. Tal cual, alma, principio de vida. El principio de vida de los cuerpos orgánicos. Es la forma y acto de un cuerpo vivo. La actualización de la capacidad de vivir propia de los individuos vivientes. Eso es el alma para Aristóteles. Repito, el principio de la vida, el principio de vida de los cuerpos orgánicos, la forma y acto de un cuerpo vivo, la actualización de la capacidad de vivir propia de los individuos vivientes. ¿Cuáles son las facultades del alma? Aristóteles ve 3 facultades del alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Para Aristóteles, el alma vegetativa tiene la capacidad de nutrirse y reproducirse. Para Aristóteles, el alma sensitiva tiene la capacidad de sentir, desear y moverse. Y el alma racional tiene la capacidad de hablar, decidir y pensar. Ahora, esto va de menos a más. Vegetativa, sensitiva, racional. No se puede llegar al alma sensitiva sin que tengamos la vegetativa, porque la vegetativa es la que nos da la capacidad de nutrirnos y reproducirnos. Si no tenemos esa capacidad, no podemos tener el alma sensitiva, que es la capacidad de sentir, desear y moverse. Y si no tenemos ni la vegetativa ni la sensitiva, no vamos a tener la racional, que es la que nos permite hablar, decidir y pensar.
Hay dos tipos de conocimiento para Aristóteles: el sensible y el intelectual. Creo que esto lo digo en el primer video de Aristóteles. El sensible ya sabemos cuál es, el que viene de los sentidos. Y el intelectual se divide en dos ramas: el entendimiento pasivo o potencial y el entendimiento activo o agente. El entendimiento pasivo o potencial podríamos llamarlo, en términos modernos, coloquiales, como la memoria del conocimiento. Aristóteles decía que teníamos como una tabla de cera donde estaba guardado todo lo conocido y que era específica para cada individuo. Es decir, todo lo que habíamos ido conociendo mediante los sentidos se grababa en esa tabla de cera. Si yo había visto gatos, en la tabla de cera estaban los gatos. Para el que no los vio, en su tabla no estaban. Por eso dice que la tabla de cera es específica para cada individuo. Es algo así como la memoria de cada individuo. Y esto lo llama, este tipo de conocimiento intelectual, Aristóteles lo llama entendimiento pasivo o potencial. Lo podemos asimilar, lo podemos relacionar con lo que coloquialmente llamamos la memoria, aquellas cosas que no sabemos de memoria. Esto lo estoy diciendo en forma coloquial, ojo, ¿no? Y luego el entendimiento activo o agente. El entendimiento activo es el mismo para todos los seres humanos. Es de carácter divino. Ya dije lo que era divino para Aristóteles y para todo aquello que vino antes de Cristo, ¿no? Es el mismo para todos los seres humanos, es de carácter divino como oposición a humano y se encuentra siempre en acto, el entendimiento activo. Gracias a ese entendimiento activo o a ese agente, entramos a formar parte de una inteligencia universal. Hay una gran inteligencia universal de la que formamos parte en la medida que poseemos ese entendimiento activo, que vuelvo a repetir, es el mismo para todos los seres humanos. Cabe hacer dos puntualizaciones. Entendimiento activo o agente. Este entendimiento activo o agente actualiza los conocimientos pasivos que solo están en potencia. Esto es muy importante, es decir, los convierte en acto. No a todos a los que se puede convertir en acto. Este entendimiento activo o agente actualiza los conocimientos pasivos que solo están en potencia. Y respecto al alma, la concepción del alma para Aristóteles es simplemente totalmente distinta de Platón, ¿no? Para Aristóteles el alma nace y muere con el cuerpo, dicho coloquialmente, ¿no? El alma para Aristóteles tiene una acepción biológica y diferencia a un ser natural viviente de uno no viviente. En este caso, para Aristóteles podemos decir que los animales y las plantas son seres naturales vivientes, ¿no? Una piedra no lo es. Pero para Aristóteles, siguiendo esto, pues como el alma la poseen todos los seres vivos, pues una planta tiene alma y cualquier animal tiene alma. El alma es vitalidad, sinónimo de vitalidad para Aristóteles, y define a un cuerpo vivo. Cualquier pregunta me la ponen en los comentarios.
Vamos ahora a hablar, creo que si me da tiempo en un solo video de terminar este vuelo rasante sobre Aristóteles, un vuelo rasante, digamos, de primer año de universidad. En todo caso, a nivel de pregrado, no de posgrado. Ética y política en Aristóteles. Bueno, para Aristóteles, la ética y la política se ocupan de estudiar la conducta humana, el ámbito de lo que él llama la vida práctica. Ética y política, para Aristóteles, constituyen el saber práctico y son inseparables en el ser humano. Y el ser humano para Aristóteles es un animal político. Esa frase animal político que tanto repetimos, pues es original de Aristóteles, del siglo III más o menos antes de Cristo, o sea que tiene unos 2400, no, que tiene unos 10, 20, 23, unos 24 siglos, 24 o 25 siglos, tiene la expresión animal político, más bien 24, y es una expresión de Aristóteles. Él concibe al ser humano como un animal político, con una ética y una política que son inseparables y que constituyen el saber práctico. No son científicas y son realidades que pueden ser de diversas maneras. Como no son científicas, en la ética y la política son válidas la deliberación, la discusión, la argumentación o dialéctica y la persuasión o retórica. Dentro de la obra de Aristóteles hay varios libros donde toca la ética. La obra de Aristóteles es muy, muy larga, muy extensa, pero hay un libro, el más famoso en cuanto a ética de Aristóteles, que se llama Ética a Nicómaco. Nicómaco era el sobrino de Aristóteles, uno de sus sobrinos, y él se lo dedicó a Nicómaco. Ética a Nicómaco, dependiendo de la traducción, lo encontrarán como Ética a Nicómaco o Ética Nicómaca o Nicomaquea. Depende del traductor. Entonces, en la Ética Nicómaco, que es un libro que recomiendo leer y es bastante accesible, es un libro muy accesible, incluso para quien no sabe nada de filosofía. La Ética Nicómaco, además de ser un gran libro de Aristóteles, es un libro accesible. En la Ética Nicómaco se hace un análisis de la acción humana. Los seres humanos van consiguiendo a lo largo de su vida fines consecutivos que se dirigen a un fin último. Y este fin último sería la realización última del ser humano. Digamos que Aristóteles piensa que todos hacemos lo que hacemos y vamos consiguiendo los fines que nos proponemos, todo en una perspectiva de largo plazo que nos permita poco a poco conseguir en el último momento de nuestras vidas el fin último. Y en ese fin último nos encontraremos totalmente realizados. Esto es algo muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que no moriré realizada, aunque no me gusta ese término como se ha usado en los siglos XX y XXI, ¿no? Pero sí que las cosas que he hecho en mi vida, sí que los fines que he alcanzado han ido dirigidos hacia otros, hacia la consecución posterior de otros fines, en mi caso. Es decir, que mi vida ha sido conducida de una manera teleológica, ¿no? De acuerdo a un fin.
La cosa no me salió bien y no voy a conseguir lo que quiero. O tal vez sí, pero las maneras de conseguirlo lo han afectado y lo han ensuciado, por decirlo así. Pero hay gente, yo he visto gente que vive sin ninguna finalidad. Bueno, esto no sé qué pensarán ustedes, ¿no? El caso es que Aristóteles, que era muy idealista, pensaba que la acción humana se basaba en conseguir fines consecutivos, perdón, hasta dar con el fin último. Y este fin último sería su realización plena, la realización última del ser humano y su realización plena. Me imagino yo que después de una realización plena y completa, donde has tenido la vida que has querido y has logrado lo que has querido lograr, me imagino que el que se encuentre en esas circunstancias, pues no le pesará el hecho de que la muerte se acerque o de estar cada vez más cerca de la muerte porque ha logrado lo que ha querido. Estos son divagaciones mías, ¿no? Comentarios, pueden poner las divagaciones de ustedes o de vosotros en los comentarios. Por lo tanto, para Aristóteles, en la Ética Nicómaco, el ser humano tiene, la acción humana es teleológica, está dirigida a un fin y obedece a determinados fines. En la Ética Nicómaco también se pregunta Aristóteles, ¿cuál es el fin último de las acciones humanas? ¿Será igual para todos? Me pregunto yo. El fin último es la realización plena de todas sus potencias. Si es así, es imposible de lograr. Ahora comento. ¿Cuál es el bien máximo? ¿La excelencia, la felicidad o cuál? Y finalmente se pregunta Aristóteles, ¿qué es ser hombre? Bueno, para Aristóteles el bien máximo es la felicidad. Y esta es la definición que da Aristóteles de la felicidad, que es la realización plena de las virtudes del ser humano. Realización plena de las virtudes del ser humano. Se pregunta Aristóteles, lo repito, si el fin último del ser humano es realizar la realización plena de sus potencias. Bueno, todos nacemos con numerosas potencias. Yo, por ejemplo, nací con la potencia de poder ser ingeniero, que lo soy, de poder ser físico, químico, matemático, que no lo soy, no de título, de poder ser cantante profesional, que no lo soy, de poder ser muchas cosas que no soy. Y todos nosotros nacemos no con una potencialidad, sino con muchas. Todo niño tiene en sí varias potencialidades. Una puede ser un nadador olímpico. Otra puede ser del mismo niño ser arquitecto. Otra puede ser recorrer el mundo con una mochila. Otra puede ser escritor. Pero el caso es que tiene que decidirse por alguna o algunas de ellas, porque no tenemos tiempo para desarrollarlas todas. Y todos nacimos con infinidad de potencias. Entonces, si el fin último del ser humano o de sus acciones es la realización plena de sus potencias, pues nunca conseguimos el fin último porque no hay tiempo, porque existe la muerte y nos lo impide. Pero realmente no es solo la muerte la que nos lo impide. Si nos ponemos a ver, hay gente que se la pasa la vida sentada en una silla.
digamos que no hay nada que le impida, digamos, ponerse a escribir o tratar de ser un deportista, pero no quiere hacer nada. ¿Qué sé yo? Esto está abierto a la discusión. Luego voy a volver sobre el alma porque me acabo de acordar de una cosa. Bueno, vuelvo ahora. Dije que Aristóteles ve tres partes en el alma, ¿no? O tres facultades, no partes. La vegetativa, la sensitiva y la racional. No es aquí donde lo puse. No sé. Bueno, dejen que encuentre el lugar. Bueno, sigamos con la ética y la política. Estamos en la ética Nicómaco. Repito, análisis de la acción humana, fines consecutivos hasta el fin último, que significaría la realización última del ser humano. Preguntas que se hace Aristóteles. Bueno, la visión teleológica de la acción humana en Aristóteles es obvia. El ser humano busca un fin, todo se mueve de acuerdo a un fin. ¿Cuál es el fin último de las acciones humanas? Se pregunta Aristóteles. La realización plena de sus potencias, se lo pregunta. ¿Cuál es el bien máximo? Excelencia o felicidad. Se decanta por la felicidad, ese es el bien máximo para Aristóteles, pero la felicidad, en definición de Aristóteles, es la realización plena de las virtudes del ser humano. Y finalmente, Aristóteles se pregunta qué es ser hombre. Bueno, ¿cuáles son las virtudes del ser humano? Para Aristóteles se dividen en dos tipos, éticas e intelectuales. Las virtudes éticas son aquellas virtudes que tienen que ver con el carácter y con el comportamiento. Y se obtienen mediante el hábito. Dicen que el hábito hace al monje, pues se obtienen mediante el hábito. Una virtud podría ser la paciencia. ¿Cómo la obtengo? Mediante el hábito. Puedo ser muy impaciente, pero tratar de controlarme cada vez más y cultivar la paciencia. Hay virtudes del carácter y del comportamiento. Casi todas se construyen mediante el hábito. Y para Aristóteles, estas virtudes éticas nunca pasan de un término medio. O sea, nunca llegan a ser enormes. Nunca se magnifican. Luego hay virtudes intelectuales que tienen que ver o que son relativas a la verdad de cada saber. Hay tres saberes para Aristóteles: el saber teórico, el saber práctico y el saber productivo. El saber teórico es la sabiduría, el saber práctico es la prudencia y el saber productivo es la técnica. La prudencia, esa palabra, es la que se consigue en casi todas las traducciones al español de Aristóteles, pero en el original griego, prudencia es prónesis, y en griego eso significa qué es lo más correcto en cada situación. Y claro, no se puede traducir en una sola palabra al español, ¿no? Y lo han traducido como prudencia. Una traducción que a mí me parece pésima, ¿no? Porque el saber práctico, que consiste en la prudencia, en realidad prudencia es prónesis en griego, deberíamos decir que consiste en saber qué es lo correcto en cada situación. Pero van a encontrar en las traducciones al español la palabra prudencia. Bueno, prudencia, seguimos. Prónesis en griego, que la traducción es pésima, es la capacidad de ver qué es lo conveniente en cada situación concreta. Es la necesidad de concretar en cada caso las normas generales.
¿Qué es superior, la prudencia o la sabiduría? Para Aristóteles, por supuesto, la sabiduría, porque la sabiduría consiste en la contemplación del cosmos y el ser humano no es lo más importante del cosmos. Y la prudencia, prónesis en griego, no es relativa al ser humano. Entonces la sabiduría es lo más importante. Aquí hay un cierto paralelismo con, con la visión política de la República de Platón. Porque Aristóteles habla de tres saberes: el teórico, que es la sabiduría; el práctico, que es la prudencia, prónesis en griego; y el productivo, que es la técnica. Tres virtudes intelectuales. Y Platón hablaba de partes del alma. Platón decía que aquellos cuya parte del alma, Platón decía que aquellos cuya parte del mayor del alma la ocupaba el alma que se ocupaba de la sabiduría, deberían ser los gobernantes. Aquellos donde la parte del alma donde está la prudencia fuese la más grande, pues se convertían en los guardianes. Y aquellos cuya parte del alma donde están las actividades comerciales es la más grande, pues se ocuparían del comercio y de la producción. Aristóteles no hace de estas virtudes éticas e intelectuales ninguna inferencia de un modelo político en concreto, como sí lo hizo Platón. Platón parte de tres estados de los estados del alma, y en este caso Aristóteles está partiendo de virtudes intelectuales, pero ciertamente hay un paralelismo. Para Aristóteles el saber teórico, o sea, la sabiduría, es superior, valga la redundancia, y la sabiduría para Platón era la característica de los que tenían que gobernar. Para Aristóteles el saber práctico, que consiste en la prónesis, mal traducida como prudencia en español. Bueno, para Aristóteles el saber práctico, que consiste en la prudencia, para Aristóteles, dije, no, para Platón, la parte del alma donde está la prudencia, esa gente se debe dedicar a ser guardianes, ¿no? Y bueno, hay un paralelismo. Platón habla de varias partes del alma: una donde predomina la sabiduría, una donde predomina la prudencia y una donde predomina otra cosa. Y de allí saca a las tres clases sociales que describe muy bien en la República Platón, ¿no? De ahí saca sabiduría los gobernantes, prudencia los guardianes, y lo otro los comerciantes y productores. Y tenemos aquí a Aristóteles, que nos habla de un saber teórico, sabiduría; un saber práctico, prudencia; y un saber productivo, técnica. Bueno, la política de Platón. Lean la Ética Nicómaco. Política. Bueno, me repito de nuevo. Para Platón el ser humano posee una condición esencialmente política. Es un animal político. Un animal que vive dentro de una sociedad, no vive solo. Y esta comunidad política donde ese animal político que es el hombre vive no es el resultado de un acuerdo. El hombre tiene la capacidad de comprender lo útil y lo perjudicial, lo justo y lo injusto.
¿Qué nos convierte en animales políticos? Nada menos que el lenguaje, y pónganlo en letras grandes. El lenguaje nos convierte en animales políticos porque podemos distinguir mediante el lenguaje y comunicar qué es lo útil y qué es lo inútil, qué es lo justo y qué es lo injusto, gran, etcétera, ¿no? Mediante el lenguaje podemos comunicar estas cosas. Es el lenguaje el que nos convierte en un animal político. Y esto es una idea muy importante de Aristóteles. Aristóteles se da la tarea de recoger todas las constituciones vigentes en las diversas ciudades-estado de la época, del momento, ¿no? Recoge todas esas constituciones vigentes y las analiza y entonces encuentra distintos tipos de gobierno. Hay 3 gobiernos que, según Aristóteles, sirven al bien común de la ciudadanía y son la monarquía, la aristocracia y la república. La monarquía, el gobierno de uno, el rey; la aristocracia, el gobierno de un grupo, de unos cuantos; y la república, un gobierno con una base amplia social, con una amplia base social. Estos son 3 gobiernos buenos que sirven al bien común de la ciudadanía. Luego están los 3 gobiernos malos porque sirven a intereses particulares. Uno de ellos es la tiranía, un tirano. Otro, la oligarquía, un grupito de tiranos. Y el otro, la democracia, ¿no? Un gran pueblo de tiranos. Ahora, recuerden que la república está del lado del gobierno bueno, que sirve al bien común, y la democracia al lado del gobierno malo. Recuerden que en Estados Unidos hay un partido demócrata y un partido republicano y no son iguales. Por lo tanto, república y democracia no son sinónimos, nunca lo han sido. España es democrática, pero no es república, es una monarquía parlamentaria. Entonces, los 3 gobiernos malos surgen de la decadencia, de la descomposición de los 3 gobiernos buenos. Cuando una monarquía se descompone y cae en decadencia, ¿en qué se convierte? En una tiranía. O sea, cuando el rey, en lugar de hacer las cosas bien, empieza a hacer lo que le da la gana, cobra demasiados impuestos, esclaviza demasiado a la población, manda a fusilar gente todos los días. Bueno, cuando el rey cae en decadencia, la monarquía, que era un gobierno bueno, se transforma ¿en qué? En una tiranía, en el gobierno malo de una persona. La aristocracia no está nada mal como gobierno, pero cuando esa aristocracia se corrompe y se corrompe y cuando esa aristocracia se corrompe y se descompone, caemos en la oligarquía. Un grupito de gente haciendo un mal gobierno. Y cuando la república, que es un gobierno buenísimo, con una amplia base social que lo respalda, se corrompe y se descompone, se convierte en democracia. La democracia tiene un sentido peyorativo desde Aristóteles y desde siempre, porque cuando los griegos hablaban de democracia, en realidad estaban hablando de república. La democracia nunca será un buen gobierno. Puede empezar bien y durar bien 2 días, y es que estoy siendo realista, 2. No 2 años, no 2 meses, no 2 semanas, 2 días. Puede empezar bien y durar bueno 2 días. Después todo se vuelve mierda, y perdonen el vocabulario. La democracia se le ha hecho mucha propaganda. Yo nací en un año en que todo el mundo hablaba de democracia, en 1960. Además, en Venezuela la democracia nació por segunda vez en el 58. Yo nací en el 60, democracia para arriba, democracia para abajo.
¿Y qué ha hecho la democracia desde que yo nací hasta hoy en día, 61 años después? La democracia, por ejemplo, ha destruido Latinoamérica. Y en este momento me parece que está destruyendo a España, como mínimo, ¿no? Y a Estados Unidos, obviamente. Esa cosa que tanto celebraron los últimos modernos y los primeros contemporáneos, esa cosa del sufragio universal, que es precisamente lo que define a la democracia, es, y perdónenme la expresión, una cagada. Si queremos seguir viviendo en un mundo de mierda, y me perdonan la palabra nuevamente, sigamos viviendo en democracia, donde cualquier hijo de vecino puede votar y donde votan los buenos y los malos, y generalmente los malos son la mayoría. Y si no son los malos la mayoría, sí que son los incultos la mayoría. La mayoría no sabe de economía, la mayoría solo piensa en sus intereses particulares. Yo, junto con Aristóteles, abogo por la república, pero jamás ni nunca por la democracia. Y no fui demócrata nunca, pero como soy una persona que respeta las leyes, casi siempre he votado y he respetado al candidato ganador. Pero la democracia no sería mi forma de gobierno. Yo abogaría por un sufragio, por una república con sufragio censitario. ¿Quiénes votarían? ¿Los terratenientes? ¿Los grandes financieros? No necesariamente. Votarían aquellos con un mayor coeficiente intelectual, incluso siendo analfabetos. Eso se puede medir. Es decir, sería el gobierno de la inteligencia, al que tanto miedo le tienen los judíos, y no sé por qué, porque ellos dicen ser la raza más inteligente del mundo, o el pueblo, o la etnia, no sé cómo es que quieren que los llamen, que no se vayan a ofender, ¿no? En fin, hemos caído con la democracia. Bueno, espero les haya gustado el video y estaba muy cansado y me dolía mucho la vista, no sé si quedó bien. Preguntas y comentarios en los comentarios. Que la pasen bien. Hasta el próximo video.